Buenos días, queridos compañeros, un saludo fraterno de paz y bien para todos y nuestros deseos de salud, de apoyo, de tranquilidad y de mucha resiliencia personal, intrafamiliar y social en estos tiempos que nos han tocado derivados de la pandemia, de las afectaciones a la salud mental y un poco de todo lo que vamos a conversar pues el día de hoy. Tengo el gusto de moderar este simposio que hemos denominado Salud Mental y Barreras Psicosociales para la Paz y la Reconciliación, que tiene pues diferentes frentes. Vamos a recibir 4 ponencias. La primera de ellas va a llevar el nombre de la complejidad emocional posconflicto en 3 municipios del oriente antioqueño. La segunda, identidad social y diferencia política en las familias de Medellín. La tercera, etos de la instancia ciudadana sobre el conflicto armado y la paz en Cali, en Colombia. Y finalmente, los usos emocionales de la violencia y las barreras psicosociales para la paz y la convivencia. Recordar a nuestros queridos ponentes que tienen 25 minutos para cada ponencia, y a las personas que están acá que las preguntas pues las pueden ir colocando por el chat, yo las voy a organizar y al final de todas las ponencias entonces abriremos el espacio para todo lo que son preguntas, sugerencias, aportes, recomendaciones y leeremos las preguntas que están en el chat también y abriremos pues el micrófono para que todos tengan la oportunidad de preguntar. Voy a presentar la primera ponencia. La primera ponencia lleva el nombre de La complejidad emocional posconflicto en 3 municipios del oriente antioqueño. Nuestros ponentes son Carlos Patiña Gaviria, sociólogo, magíster en educación y desarrollo humano y doctorando en psicología, y Carlos Esteban Estrada Tortúa, psicólogo, magíster en psicología de la Universidad de San Buenaventura y miembros del grupo Estudios Clínicos y Social en Psicología en su línea Contextos y Subjetividades Contemporáneas. Compañeros, el espacio es de ustedes y bienvenidos nuevamente y muchas gracias por su solidaridad y por su generosidad académica. Comenzamos. Buenos días. ¿Podría, si es tan amable, tener autorización para compartir pantalla? Sí, ya le vamos a pedir al HOTS. Un momento, por favor. Ya deberías poder compartir. ¿Ya? Ah, bueno, listo, ya veo. ¿En este momento está compartiéndose? Sí. Sí, profesor Bien. Carlos. Bueno, un saludo cordial y de colega para todos los compañeros y estudiantes que se encuentren en este evento. Yo voy a hablar por unos minutos y luego interviene mi compañero Carlos Esteban Estrada. Por eso aquí aparecemos los dos. Yo voy a empezar con unas inquietudes preliminares, Carlos Esteban, y me concentro en el momento de conflicto armado, y Carlos Esteban se concentra en el momento de la firma de los posacuerdos, el plebiscito y demás. Infortunadamente no tengo el tiempo para contextualizar más esta investigación. Esta investigación se hace a nivel nacional, pero Carlos Esteban y yo nos ocupamos de 3 municipios del oriente antioqueño y nos concentramos específicamente en la dimensión emocional de las barreras psicosociales para la paz. El proyecto general tiene como pregunta cómo se han construido las barreras psicosociales para la paz y la reconciliación entre ciudadanos del oriente de Antioquia. Pero en específico, nosotros nos movemos en torno a la pregunta cómo se han formado ciertos sentimientos entre habitantes de la Unión, Sonsón y Cocorná, que podrían ser barreras para la paz y la reconciliación con excombatientes de las FARC y del paramilitarismo. Aquí está incluido el paramilitarismo, aunque no haya sido objeto inmediato en el proceso de investigación, toda vez que son las mismas personas las que incluyen el fenómeno del paramilitarismo allí en el marco del conflicto armado previo a los acuerdos de paz. Como objetivos nos hemos propuesto, en términos generales,
el objetivo general de todo el proyecto, comprender la construcción de esas barreras psicosociales. Pero específicamente nosotros, Carlos Esteban y yo, nos detenemos en la descripción de las emociones políticas que se producen a partir de la experiencia inmediata durante el conflicto armado, que es lo que yo voy a exponer, y su contribución a la permanencia de una atmósfera emocional que pueda actuar como barrera para la reconciliación y la convivencia con desmovilizados de grupos insurgentes o al margen de la ley. Vamos a sostener que las experiencias emocionales durante el conflicto armado dejaron una huella imborrable que tuvo sus efectos posteriores durante el momento de los acuerdos y posterior a los acuerdos que se firmaron en 2016 en La Habana. Para hacer una descripción genérica también, queremos señalar que la metodología tuvo las siguientes características. En primer lugar, se siguió un modelo general, un diseño general que se conoce como cualitativo, pero un diseño específico de casos múltiples. El pensamiento ha sido orientado por la hermenéutica y se acudió a personas del común a través de un muestreo guiado por porteros en los municipios. La unidad de análisis específica es el discurso emocional y nosotros hemos definido y fue produciéndose durante el camino unas unidades de estudio. Estas unidades de estudio responden a un criterio y es el criterio de que las emociones o el trabajo emocional nuestro o sobre las emociones no se refiere a reacciones o a impulsos inmediatos como se concibe a la luz de algunas teorías que no cuestionamos en este momento, sino que hablamos de experiencia emocional que se produce en situaciones. Y esas situaciones contienen eventos y contienen sentimientos. Por eso nosotros nos detenemos allí. Ahora, hemos categorizado los sentimientos de la siguiente manera. Hay unos que llamamos sentimientos inhibidores, todos aquellos que se organizan en torno al miedo. Hay otros sentimientos que son los de indignación, una cantidad de sentimientos como la rabia, el enojo, la ira, la furia, etcétera, que se organizan entre sí y forman una constelación. Pero hay otra constelación de sentimientos que los llamamos los que afectan el ánimo, entre los cuales están, por ejemplo, la tristeza, la congoja y también se mezcla allí el dolor. Y también está el espectro de los sentimientos de la desconfianza, dentro de los cuales aparece la decepción, la desilusión, la desesperanza y otros. Las unidades de observación nuestras son los relatos de los participantes, relatos que fueron producidos a través de entrevistas semiestructuradas efectuadas de manera individualizada. Ahora bien, para entender los planteamientos que nosotros hacemos, debemos partir de varios supuestos teóricos. Nosotros llamamos supuestos teóricos porque son orientadores de nuestra reflexión y nuestro pensamiento. Y son supuestos que se construyen sobre la base de la lectura de muchas fuentes. Así que aquí no aparece dicho por fulano ni dicho por sutano. En primera instancia, entendemos que los sentimientos son experiencias y disposiciones emocionales duraderas. Pero ojo, a diferencia de las emociones que acontecen ante un evento, no más, los sentimientos se construyen por la repetición de las experiencias, pero también acompañada de la repetición de una interpretación que no la hace el individuo en solitario y también en relación con un contexto en el que se produce esa experiencia emocional. En segunda instancia, aceptamos que se comparten dichos sentimientos en la vida cotidiana, lo que hace que los sentimientos se conviertan en materia psíquica de la vida colectiva. Y en la medida en que son materia psíquica de la vida colectiva, lo son también de las personas. En tercera instancia, los sentimientos se producen en situaciones que son concurridas por eventos. Ahora bien, en esas situaciones también están los objetos a los cuales se dirigen las situaciones. Y están los destinatarios de dichos sentimientos. Y están los destinatarios de los sentimientos. Pero en las experiencias afectivas, sí, también existen evaluaciones y modos de subjetivación, lo cual nos dice a nosotros que
una experiencia afectiva, una experiencia que tenga que ver con nuestros sentimientos, es una experiencia compleja y no una mera reacción ante un estímulo externo. Por último, entre los supuestos, aceptamos que la experiencia, ¿sí?, se forma en la relación, por lo tanto, se forma en situaciones, se circunscribe a tipos de situaciones y se produce por mecanismos interpretativos que también son comprendidos y forjados en la práctica social. Muy bien, como vamos a hablar de experiencias y de sentimientos, por eso planteamos estos supuestos, pero ya nos vamos a referir a los planteamientos que surgen durante el desarrollo del análisis. Me gustaría invitarlos a todos ustedes solo a que salgan del racionalismo en el que regularmente nos encontramos, de esa caja donde nos metemos para pensar objetivamente y nos ubiquemos en el lugar de los habitantes del oriente antioqueño y de otros municipios del país. Y ubiquémonos también, ¿sí?, pensando y sintiendo o sentipensando que uno vive en un municipio y no en la gran capital, en un municipio asediado por grupos armados, guerrilleros, paramilitares y el mismo ejército y la policía. Y entonces, ¿qué viven las personas? Viven una serie de situaciones como las que están allí descritas. Situaciones que se hacen cotidianas, que se hacen amenazantes, que se hacen intimidantes y que alteran o llegaron a alterar la tranquilidad de estos pueblos. Experimentar en distintos momentos de la vida cotidiana durante 10 o más años que el pueblo sea tomado por los grupos armados a través de bombardeos o que haya actos violentos contra la gente de manera indiscriminada o que cualquier habitante o campesino o tendero o ama de casa experimente amenazas, desplazamiento, despojo de sus tierras y propiedades, o que se observe una complicidad clara y manifiesta a los ojos, no a través de Caracol y RCN, entre el ejército, la policía y los paramilitares, o que un habitante común y corriente tenga que convivir en su cuadra con paramilitares, ver sus abusos y tenerse que quedar callado, caminar por una calle y observar que un paramilitar mata a otro civil delante de niños y delante de mujeres y señores, y el paramilitar sigue caminando con el arma en la mano y las personas caminando al lado de dicho paramilitar. Eso tiene que producir, obviamente, una situación emocional. Por eso nosotros hemos llamado al conflicto armado, además de otros nombres, una experiencia emocional. Imagínense ustedes entonces ver descabezar soldados, el fenómeno de los falsos positivos, el que le estén reclutando familiares para la guerrilla, los estén raptando, que quemen las fincas y demás. Todo esto constituye una situación emocional que no es igual a como aparece, comillas, objetivamente en las noticias o en algunos estudios. Por lo tanto, esa situación en el momento de conflicto armado constituye un clima emocional. Ya no es solamente la emoción de Pedro, Juan, Diego, María, Cristina y Josefina, sino un clima que habita toda la estructura urbana y todo el sector rural. Y ese clima emocional debemos entenderlo como un estado de ánimo colectivo en relación con una situación sociopolítica relativamente estable. Y es que mantuvo estabilidad. Eso no fueron casos eventuales. Entonces, se caracteriza ese clima por el predominio de ciertas emociones que son compartidas y que tienen como cualidad su duración en las relaciones entre los individuos. Estamos hablando de un clima colectivo y por lo tanto el espacio donde existe es en el espacio relacional. Y una advertencia, el espacio relacional tampoco puede ser observado, ¿sí? Y sobre él no se obtienen evidencias científicas de carácter experimental, pero sí se experimenta por los cuerpos y por las relaciones entre los cuerpos. Ahora, ¿qué climas emocionales se produjeron? O digámoslo más bien, ese clima emocional es una complejidad, es una combinación
de zozobra y miedo por un lado, de rabia contenida y privatizada por otro lado, de tristeza y dolores empáticos, de desconfianza, desilusión y desesperanza. En esas condiciones, entonces, desde la perspectiva de los actores, se puede considerar, antes de eso, me gustaría que leyéramos estos relatos para pasar a estas últimas cuestiones. Por ejemplo, alguien sobre la injusticia de los asesinatos, de los robos de tierras y todas las cosas decía, son terrenos que anteriormente eran de los campesinos, es de la tierra que uno subsiste. O con decepción alguien dice, lo peor que pudo haber hecho el Ejército Nacional de Colombia es lo de los falsos positivos, porque sacaron gente buena. O alguien que se refiere a la guerrilla diciendo, no, también me producen rabia, me producen miedo, pero no, es que la cosa con los paracos es más dura, ¿sí? ¿A qué nos lleva esto por el momento? A este tipo de planteamientos que sintetizan el modo como comunitariamente se vive la experiencia emocional. En primer lugar, los sentimientos se combinan y al combinarse se hacen indistinguibles. Sobre el mismo evento, de una manera relatada de manera similar entre unos habitantes y otros, unos mencionan que les produce rabia, otros dicen que les produce indignación, pero otros dicen que les producen miedo y rabia, otros dicen que les produce miedo y desconfianza. De suerte que ni siquiera para las personas es fácil discriminar el sentimiento, sino que es un sentimiento fusionado. Infortunadamente, en el lenguaje nuestro y sobre todo en el científico, no tenemos términos para referirnos a esas misturas afectivas. En segundo lugar, los sentimientos tienen un carácter empático. Debemos tener en cuenta que en la selección de los participantes, ¿sí? O que los participantes seleccionados fueron aquellos que quedaron con vida, y aquellos que vieron en su municipio atrocidades, y aquellos que vieron entre algunos miembros de sus familias que se cometían también algunas injusticias y algunas atrocidades. Por lo tanto, no podían dejar de sentir solo para sí mismos. No es un asunto de yo siento lo que me pasó, sino yo siento lo que nos pasó. Y es un asunto que a la psicología individualizadora le cuesta trabajo captar, pero que nosotros tratamos de enfatizar aquí. Además de eso, las emociones y los sentimientos tenían que disimularlas para no correr el peligro de ser eliminados. En ese sentido, no se podían hacer denuncias porque la policía y el ejército eran cómplices. Esos sentimientos también sobrecogen los cuerpos y bloquean las relaciones, separan a las personas, a tal punto que se produce también un ambiente de desconfianza con respecto a aquellos que vivan en el mismo municipio. Y que hacían, por ejemplo, que el pueblo se deshabitara a las 6 de la tarde. Imagínense ustedes un pueblo deshabitado de la tarde, o un pueblo a las 4 de la tarde con todas las personas allí. Entonces, eso nos dice a nosotros de la situación. Ahora Carlos Esteban se va a referir a cómo eso impactó, ¿sí? O cómo eso se reflejó más bien en la postura de los habitantes de estos municipios ante el proceso de paz. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Carlos, muchas gracias por la contextualización bastante profunda, ¿sí? Bueno, en esa misma línea de ideas, entonces, quiero compartirles algunas de las formas en las cuales pueden ser entendidas estas continuidades de la afectividad en el marco del proceso de paz y del posacuerdo, que en general pues, se configuran también como un clima bastante hostil o adverso en aras de reconfigurar las relaciones y producir procesos de paz, perdón y reconciliación. Bien, entonces, les comparto por acá algunas de las expresiones de los participantes, de las participantes, que finalmente también pues tenemos de fondo la apuesta por recuperar esas voces, ¿sí? Voces que han quedado pues también calladas justamente en el marco del conflicto y de lo que ha devenido de ahí.
Entonces, vamos a hablar en términos generales de 3 afectos que tienen continuidad en el marco del acuerdo y del posacuerdo. Vamos a hablar de la rabia, de la desconfianza y la desesperanza, esperanza, ¿sí? Y cómo esto finalmente pues también termina, insisto, pues configurando este clima. Entonces, la rabia llama mucho la atención, es un afecto que es vivido de manera importante por la colectividad, por los diferentes actores y participantes de esos municipios, ¿sí? Y aquí pareciera tener 2 ideas o 2 tendencias, ¿cierto? 2 formas de evitar esa rabia. La primera aparece como una rabia actualizada, ¿sí? Una rabia que se vive y que ha sido construida en el marco del recuerdo. Entonces, esas dinámicas que Carlos nos acaba de narrar en torno al conflicto armado, que producían indignación, impotencia, tristeza, dolor, ¿sí? Todo ese recuerdo configurado en la memoria colectiva va produciendo, va generando, va posibilitando la emergencia de una rabia que se actualiza constantemente y que vive de un recuerdo no sanado. Y esto va a ser fundamental porque de fondo también hay una sensación de no reparación, ¿sí? Entonces esta rabia que se actualiza, que vive del recuerdo, va generando también, o más bien va cooptando como objeto el proceso de paz. Entonces, y aquí llama particularmente la atención que esta rabia se viva especialmente por aquellas personas que se presentaron en desacuerdo con el proceso de paz, ¿sí? La rabia en ese sentido en torno a qué giraba, giraba en torno a ciertos beneficios, por ejemplo, que iban a recibir excombatientes, ¿sí? Pero también giraba justamente por una suerte de desconfianza, de ocultamiento. Entonces no solamente se vivía pues de esta manera, también había una rabia ahí importante, ¿vale? De otro lado, pues también la rabia se vivía a propósito de un acuerdo distante, ¿sí? Por acá pues nos decían, el tema ahorita de la paz lo que hizo fue dividir todo un país. Esto, ahí hay un llamado importante en términos generales, lo que nos hacen pues desde los diferentes municipios, de una percepción o sensación de exclusión, ¿sí? Entonces, esta rabia también se produce en el marco de públicos que se han percibido excluidos de un proceso que les compete directamente. Y esta rabia, que bueno, gestada en el conflicto, se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo y cada vez ha sido más vivida por los actores sociales. Por su parte, la desconfianza llama la atención que también pues, va a generar 2 frentes. Una, en términos del ocultamiento y la fantasía, las personas sienten que no han sido claras con ellas, que no les han dado información de primera mano y que lo que se ha pactado en general en todo el proceso de paz no tiene que ver con ellos. Y justamente este vacío comienza también a configurarse a partir de mitos, creencias, donde las personas también vinculan de manera importante el lugar de los medios de comunicación en esta creación o configuración pues de fantasía, ¿cierto? Que, insisto, pues alimentan esta desconfianza. Esta desconfianza justamente esta desconfianza también se comienza a vivir como no me están diciendo absolutamente nada importante y nada que tenga que ver conmigo. Es decir, están acordando para otras personas. Y de acá entonces también podemos ver que esta desconfianza se vive en torno a los procesos de paz, en torno al proceso de paz y a los participantes, ¿sí? Es muy llamativo porque no se desconfía solamente en el proceso, se desconfía también en el gobierno, en las guerrillas e incluso en última instancia ese clima general, ese ambiente hostil de desconfianza termina calando en las mismas relaciones comunitarias entre los habitantes del municipio. Y aquí finalmente la esperanza, le llamamos entre rendijas y fisuras, toma 3 dimensiones. La primera, una desesperanza que comienza a agrietarse, ¿sí? Las personas comienzan a reconfigurar esta desesperanza. Es algo bien llamativo y si bien pues la desesperanza se configura como una suerte de desconfianza en la idea de futuro, ¿sí?
y una idea pesimista en lo que está pasando ahora y en lo que va a pasar después, llama mucho la atención que los municipios aún se conserve algo de esperanza, aún con esta otra adversidad afectiva. Entonces la desesperanza comienza a ablandecerse, comienza a desmoronarse, ¿sí? Y empieza a emerger al menos unas luces de esperanza. Aquí vamos a esta segunda idea donde nos dicen, sí, se ha visto unos pinitos de unos que quieren cambiar, pero el temor acá es que sí, quieren cambiar unos pocos, pero no creo que todos. Esta idea es nuclear en términos de configurarla, de comprender cómo se configura esta desesperanza y esperanza, porque cuando se empieza a resquebrajar la desconfianza, la desesperanza, la esperanza comienza a depositarse en los vínculos cercanos comunitarios, no en los actores ni en las instancias institucionales. La esperanza retorna a los tejidos individuales. Entonces las personas no depositan su esperanza en el gobierno ni en los altos mandos de los grupos armados, sino en el soldado raso, en el guerrillero raso, en el paramilitar raso, ¿sí? Creen, ¿cierto? Configuran un sentimiento que va dando idea a una forma en la cual, pues finalmente en términos comunitarios se puede reparar, pero que no lo va a reparar la institucionalidad. Y bueno, por acá me queda poco tiempo, entonces para ir puntualizando estas ideas. Todos estos sentimientos, todos estos afectos que se viven en el marco del proceso de paz y el posacuerdo han pasado por un trámite de remoción afectiva, de reconfiguración. Como van cambiando la situación, se va posibilitando la emergencia de otros afectos. Cuando baja fuertemente la oleada de la violencia, que es como se percibe finalmente el proceso de paz, emergen otro tipo de condiciones estructurales que se alimentan también del recuerdo, por supuesto, y que posibilitan otro tipo de dinámicas. Bien, en ese sentido, podemos dar cuenta que esos afectos tienen este tipo de direcciones. Uno, individualizan la experiencia y despolitizan las formas de sentir. Esto que nos implica en aras de un eventual, o más bien de un proceso pues contemporáneo de reconciliación, que hay un elemento puntual acá que se percibe como irreparable, ¿sí? Las personas sienten que el proceso de paz no ha tenido que ver con ellas y que en esta eventual reconciliación no son partícipes, son públicos excluidos y que finalmente no pueden vincularse acá. Bueno, les agradezco mucho y quedo atento a cualquier inquietud. Gracias. Gracias, compañero. Gracias Carlos Patiño. Gracias, Carlos Estrada, por sus aportes, por su excelente exposición. Y en este momento voy a abrir paso a nuestra segunda ponencia, que lleva el nombre de Identidad Social y Diferencia Política en las Familias de Medellín, a cargo de Daniela Barrera Machado, es psicóloga, magíster en Psicología Social, docente investigadora de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y miembro activo del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo del Pensamiento y la Acción Dialógica GIPAD, grupo de nuestra universidad. Daniela, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Un saludo fraternal para todos y todas los que nos escuchan en este momento. Voy a proceder a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Como dice, esta presentación pretende comprender esa configuración de la identidad social y cómo esto, a su vez, da lugar a cierta manera de relacionamiento con la diferencia política, concretamente en el escenario familiar. Al respecto traemos un relato, yo no sé si se puede separar la postura política de lo que una persona es, derivado de una de las entrevistas realizadas y que en el marco de esta presentación vamos a encontrarle un poco más de sentido a la luz de lo que los participantes nos expresaron. Este trabajo surge en colaboración con unas personas que aquí no nos acompañan, Natalie Velázquez Cuartes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Juan David Villagómez también, pero que hablan
a través de mí en este caso y de las diapositivas que traemos a continuación. Muy bien. Las barreras psicosociales para la paz, que obedecen al tema central de este panel en el que estamos conversando hoy, constituyen una infraestructura psicosocial integrada por orientaciones emocionales colectivas, creencias sociales, narrativas del pasado, que mantienen la cultura de la guerra. Esta infraestructura psicosocial es construida por, digamos, lo que hemos nombrado coloquialmente en la investigación las personas del común, refiriéndonos a aquellos que no pertenecen a los grupos armados que participan del conflicto, pero tampoco han sido víctimas directas, y se construyen a través de la participación de toda una matriz mediática y de procesos de socialización. Y estas barreras psicosociales o esta infraestructura no solamente configura la forma en que las personas interpretan o sienten hechos asociados al conflicto o al plano político, como los actores armados o los personajes políticos del escenario nacional que participan, por ejemplo, del proceso de paz o en fin, sino que también, y eso es algo importante de esta investigación, va configurando la forma en que las personas se ven a sí mismos y ven a los otros en función de la afiliación simbólica a ciertos grupos con los que comparten creencias, narrativas, orientaciones emocionales colectivas. En ese sentido, vemos entonces que comienza a participar la identidad social, como esa parte del autoconcepto que construimos en función de nuestra afiliación a ciertos grupos y de la forma en que valoramos esa afiliación. Y que para el marco cultural en el que estamos insertos y para todo el legado que ha dejado la guerra, implica muchas veces la construcción de una relación con los que consideramos como otros, basados en la lógica del enemigo y del enemigo absoluto. Puede que esto que estoy diciendo vaya a ganar sentido en la medida en que vayamos avanzando en la presentación. Concretamente en las familias hemos identificado que se presentan una serie de prácticas que constituyen una serie de castigo hacia quienes asumen una posición política diferente dentro del escenario familiar. Entre ellas está el recibimiento de etiquetas ideológicas y calificativos peyorativos, como por ejemplo este guerrillero, este paraco, cuando alguien expresa una posición, por ejemplo, que difiera a la hegemónica en el contexto, mofa, insulto de agresión, pacto de silencio o falso acuerdo, que consiste en silenciar las posiciones políticas diferentes dentro del contexto familiar para mantener la homogeneidad. Y es que cuando revisamos la teoría encontramos que, claro, otros autores han planteado cómo la adhesión a ciertas normas del grupo genera usualmente reconocimiento entre sus miembros, pero la desviación de esas normas suele generar desaprobación y castigos sociales. Y es aquí donde traemos a colación una idea desarrollada por Márquez y Páez correspondiente al efecto oveja negra, que plantea que los sujetos que se desvían de manera más fuerte de las normas del grupo suelen recibir una serie de sanciones. Y esto vamos a ver qué sentido gana en lo que a continuación les presentaremos. Ahora, ¿qué sucede? Esta relación con la diferencia que se vive en las familias y esa construcción sobre lo que yo soy y lo que nosotros somos y lo que ellos son, se enmarca en un contexto particular. Hay que considerar que la experiencia continuada de violencia que hemos vivido en el país nos ha ido dejando una serie de legados. Uno de ellos es que hemos construido a ese proceso de enemistad absoluta o esa construcción del enemigo como uno de los pocos referentes identitarios con los que contamos. Esto lo desarrolla Elsa Bleyer en unos textos muy significativos donde profundizan esta idea, y esto a su vez se caracteriza por varios fenómenos. Uno de ellos, la sacralización de la política. En Colombia hemos aprendido a relacionarnos con la política desde concepciones sacras, totalizantes, absolutas, a manera de una verdad revelada que no es sometida a cuestionamiento, lo que en el fondo se trata de algo profundamente antidemocrático. Una segunda característica, la sobrepolitización de los conflictos y la polarización sociopolítica, que hace que los conflictos se tramiten en términos de dicotomías. Las diferencias nos terminan poniendo en un lugar de amigo-enemigo. Y una tercera característica del contexto colombiano que nos deja esa historia de guerra, pero también esa forma en que hemos vivido lo político, es un autoritarismo cultural que está arraigado a procesos de socialización enmarcados en patrones fuertemente religiosos, y a la guerra, que es una expresión muy fuerte de ese autoritarismo. Todo esto
hace que con facilidad o que tengamos esa tendencia de adherirnos a matrices morales. ¿Qué son matrices morales? Implica la unión simbólica y emocional a ciertos fundamentos que son portados por ciertos bandos políticos. Entonces uno se adhiere a ciertas creencias y valores, pero a la vez se cierra a otros alternativos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que mis opiniones, mis perspectivas, mis sistemas de creencias que son afines con ciertos bandos son las verdaderas y las otras no tienen ninguna validez. De este modo, los sujetos cuando se afilian a estas creencias encuentran una posibilidad se convierten como una insignia de membresía social. Sin embargo, esto los termina alejando de otros modos o de otros fundamentos morales distintos a los que han portado. Y estas matrices morales entonces dificultan que se puedan considerar válidos otros marcos que resultan. Es importante anotar que estas matrices morales resultan de relaciones de poder, o sea, no es fortuito que las personas se afilien de manera hegemónica a ciertas matrices morales. Aquí entra todo lo que, bueno, Martín Baró ha desarrollado muy bien en cuanto al proceso de ideologización, de cómo se nos presentan, por ejemplo, a través de medios de comunicación y otros escenarios, ciertas matrices como las legítimas. Y cuando estas matrices morales se activan en los sujetos, hacen que estos se vuelvan inflexibles frente a la diferencia y que se identifiquen con ciertos grupos y se diferencien de otros, pero de una manera inflexible. De allí que sea importante considerar el papel de la identidad social dentro de la forma en que los sujetos se relacionan con la diferencia política, particularmente en las familias, ¿cierto? Y por eso nosotros pretendemos comprender la interacción de tres elementos, que es los que vamos a desarrollar a continuación, dentro de la construcción identitaria que los sujetos realizan y dentro de la forma en que se vive la relación con la diferencia política en el contexto familiar. Estos son, bueno, primero, cómo se significa la pertenencia a un grupo familiar y esto qué implicaciones identitarias tiene. Segundo, cómo se significa este marco cultural, concretamente el marco religioso y regional, y esto qué consecuencias o qué implicaciones identitarias tienes, y las posiciones que los sujetos también asumen en el espectro político. Para analizar esta situación, tomamos como referencia las diferencias que se producían entre las posiciones políticas en las familias en relación con el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Es decir, no sé si podemos devolvernos un momento al plebiscito y pensar cómo esto generó un escenario de división y de polarización en la población, y dentro de las familias estas diferencias y este escenario de polarización también se vivió. Y por eso tomamos este punto de referencia y encontramos entonces que es importante reconocer tanto, bueno, cómo se valora esa pertenencia al grupo familiar, ese marco cultural y también las posiciones políticas que se asumen. Esta investigación obedeció a una metodología cualitativa, que lo realizamos a través de entrevistas semiestructuradas en profundidad. Como plan de análisis empleamos, bueno, las entrevistas fueron transcritas, grabadas, transcritas y sometidas al análisis cualitativo de contenido y bajo las condiciones éticas, que nos permitió estructurar unos resultados. Entonces, vemos que hay una participación de una tríada de elementos dentro de la configuración identitaria que los participantes realizan. O sea, esta idea de lo que somos está atravesada o configurada a partir de esa pertenencia a un grupo familiar, ese marco cultural, religión y región, y esa posición que se asume frente al espectro político. Frente a la pertenencia al grupo familiar, los participantes nos relataban que en sus contextos familiares se daba una transmisión intergeneracional de posiciones ideológicas, es decir, que de alguna manera las posiciones que eran asumidas históricamente por la familia buscaban mantenerse y replicarse en sus nuevos miembros, y que a su vez se daba un rechazo de la diferencia porque ésta se moralizaba y se asimilaba con el mal. Entonces, acá hay una anécdota de uno de los participantes. Hay una anécdota con la que yo sí te podría asegurar que mis abuelos maternos son de súper derecha.
pues fueron, mi abuelo ya murió y mi abuela ya sí es de superderecha, porque en la juventud de mi tío le quemaban los libros revolucionarios a él, no le dejaban nada de eso, todo eso era satánico, era del diablo y le quemaban esas vainas. Entonces vemos que esa diferencia se asimila al mal, se demoniza, lo que da cuenta de esa sacralización de las posiciones políticas. A esto se suma que las familias construyen en su interior un sistema moral y un sistema de creencias que consideran propios y exigen a sus miembros una lealtad o una homogeneidad a ese sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, encontramos que en muchas de las familias nos expresaban que su sistema de valores eran católicos, cercanos a la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, madrugar, y no aceptarían que un sujeto se aparte de ese sistema. Esta exigencia de homogeneidad pasa también o se extiende también hacia las creencias políticas. Es decir, se espera que los sujetos actúen de manera conforme o asuman de manera conforme unas creencias que son hegemónicas en el contexto familiar, que no expresen diferencia. En ese sentido, se les exige lealtad con esas matrices y esos fundamentos morales propios de la familia. Por eso nos dicen los sujetos, participantes, la política se vuelve como creencias que son inamovibles y se promueven de una manera muy idealizada, del bien y del mal, muy polarizada. Entonces hay unos buenos y unos malos. Si en una familia tú crees en el bueno y en el malo y que cada uno va a ver contraria a su posición, entonces cuando ve al otro, tú eres el bueno y tú eres el malo y yo soy el del bueno. Entonces vemos cómo esa lógica de moralización, que en el fondo obedece a una sacralización de la política, carga la relación, porque entonces si tú expresas una posición política contraria, diferente, que se asocia con el mal, entonces ya tú eres el del malo. ¿Y qué sucede? Que esto genera una serie de conflictos que se viven en la relación. Recordemos el efecto oveja negra, los sujetos que se diferencian o que no cumplen con las normas del grupo suelen ser más castigados, incluso más castigados que aquellos que hagan parte del otro grupo o que se consideren como del bando contrario, porque se lee como una traición lo que realizan. Entonces de ahí que se den una serie de prácticas como las que les decía ahorita, que van desde el uso de etiquetas ideológicas o calificativos, desde el insulto, la agresión, o algo que encontramos que es para conservar el vínculo se acude a la práctica de silenciamiento. Es decir, se hace una renuncia implícita a mencionar, a compartir las posiciones políticas en el contexto familiar, porque se pretende cuidar un vínculo que se siente amenazado por esa diferencia. Se le pide al sujeto que piensa diferente que lo calle, y el sujeto que piensa diferente asume ese silencio para proteger el vínculo. Ahora, esto no ocurre al margen de ese marco cultural más amplio, sino que está conectado. La construcción que los participantes realizan sobre sí mismos y sobre los otros y sobre lo político no solo se relaciona con esa tradición familiar, sino que a su vez se inserta en ese marco cultural y en esas normas, valores y costumbres que encontramos allí. En el caso de nuestro marco cultural, los participantes nos relataban que familia e iglesia son instituciones sociales que tienen un papel fundamental dentro de nuestro marco cultural, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, tienen un papel determinante, lo mencionaban de esa manera, o muy importante, dentro de la construcción de lo que somos y de lo que los otros son. Entonces, de hecho, en muchos momentos se le exige a los sujetos que de cara a conservar la unidad familiar y de poner en primer lugar la familia, soslayen, olviden o dejen a un lado sus cosmovisiones ideológicas. Nos relataba uno de los participantes que una familiar suya se lanzó a un cargo político por un partido particular, el Centro Democrático, y él estaba en contra de ese partido y se le exigía que votara por esa familiar, a pesar de estar en desacuerdo con las posiciones políticas de ese partido. Y casi que cuando él expresa que no, recibe un rechazo de su familia porque se considera que es una falta de lealtad. A eso se suma entonces, claro, familia e iglesia, elementos centrales. A eso se suma
que la religión y la política, como lo hablábamos ahorita, aparecen superpuestos y ligados dentro de nuestra cultura. Más allá de la superposición de las instituciones como tal, es de los marcos interpretativos que proveen estas instituciones, entonces casi que los fenómenos políticos se asumen con dinámicas religiosas. Aquí viene un relato, por ejemplo, de uno de los participantes que estaban en desacuerdo con el proceso de paz. Yo creo que no deberían existir partidos políticos. Yo pienso que una persona que sea idónea, primeramente que tenga a Dios para dirigir un país, ya va ganando, porque es una persona que sabe que debe dirigir con justicia y equidad una nación. Si no encontramos una persona con esos ideales, realmente estamos perdiendo el tiempo, porque entonces no se va a aplicar una verdadera democracia. La política y la religión no son ajenas, son una cara de la misma moneda. Particularmente los participantes que estaban en desacuerdo con el proceso de paz valoraban de manera positiva esa superposición entre política y religión, y como vemos en el relato, consideraban que los valores cristianos, la figura de la idea y la cercanía religiosa de los líderes políticos es algo importante, ¿cierto? Por su parte, los participantes que estaban de acuerdo con el proceso de paz tenían una posición muy crítica respecto a esta superposición entre religión y política, y consideraban que se trata de algo que afecta a la democracia y que impide construir un escenario de pluralidad, donde todos y todas puedan expresar sus posiciones, porque se considera que hay unas que son las buenas y otras que son las malas. De ahí que vemos entonces que desde este marco cultural hay una sacralización de las creencias políticas, que es importante anotar. Muchos de los participantes de acuerdo, a pesar de que tenían una posición crítica frente a esa sacralización, consideraban que sobre ellos también operaba y que muchas veces tienen la tendencia a asumir sus posiciones como verdades absolutas. Pero en general, digamos que de acuerdo con el proceso hay una valoración crítica. Entonces, ¿qué sucede? Que en un contexto donde se sacralizan las posiciones políticas, se presenta una construcción política en términos de exclusión del que es diferente, ¿cierto? Y esto además tiene una base histórica anclada a esas identidades cerradas que se construyeron durante el siglo XIX y XX alrededor del Partido Liberal y el Conservador, que esto dejó como el legado histórico la necesidad de eliminar al otro, pues encarna unos valores, unas creencias que ponen o que amenazan con destruir un estilo de vida propio que es el considerado como bueno. Y a esto abona además el autoritarismo cultural, que penetra en la dinámica familiar. Y en la dinámica familiar se expresa, por ejemplo, en la autoridad que es encarnada por la figura del hombre mayor, al respecto de este relato. Entonces, claro, que en la mesa no se hable de eso. El papá es el que dice cómo es y no se habla. ¿Qué quiere decir que no se habla? Que nadie le discute al papá. Si él dice, somos católicos, somos católicos. ¿Vos crees que yo le voy a decir a mi abuelo, que es mi papá, que yo no soy católico? Le da un infarto. Eso está por fuera de la discusión, que yo no le puedo hablar con él. Eso es algo evidente. Él es el que pone las reglas políticas, él es el que pone todo, y él es conservador y todo y ya, no hay nada que hacer. Entonces, miren esa dinámica de autoritarismo cómo penetra al punto y refuerza ese pacto de silencio. Yo no puedo compartir esta idea porque amenaza no solamente al grupo, sino también la autoridad de las figuras investidas de poder. Concretamente dentro del tema de región, a este escenario abona esa construcción simbólica de la pujanza y la berraquera paisa, ¿cierto? Que ha dado lugar a la construcción de un nosotros, los paisas, entendido como un endogrupo que comparte una serie de valores y visiones a nivel religioso y político, en las que usualmente se exalta el favoritarismo endogrupal, es decir, nuestro propio grupo y nuestra propia superioridad. Algunos participantes, particularmente los que estaban de acuerdo, señalaban que en Antioquia existe un estatus de pensamiento muy cercano a la violencia, es decir, como que notan que hay una tendencia a eludir la norma, que hay un ejercicio de prácticas muy colonizadoras y hay unas ideas, por ejemplo, el imperativo de la limpieza, que en el fondo es un esfuerzo por
conservar una homogeneidad, que se presente una imagen impoluta, sin diferencia. Y de hecho mencionan que la preponderancia de esa lógica paramilitar. Y cuando analizamos esa lógica paramilitar, no es sino la lógica de eliminar lo que subvierta el orden establecido. Entonces, a propósito de ello, un relato. Pero la limpieza en Antioquia es absoluta. Yo creo que es lavando culpas. Para mí es una cultura mafiosa y delincuencial y que tiene serios problemas con la norma. Lo que pasa es que yo soy antioqueño y en estos días vi un meme y lo decía claramente. ¿Por qué tan paraquita, mi amor? Antioquia, ¿por qué tan paraquita, mi amor? Y ese meme lo dice todo, somos muy paracos, entonces no hay tantos conflictos en Antioquia de cuenta de eso, pues como todos somos igualitos, es una sociedad tan monocultural, tan difícil ver la diferencia. Vemos entonces que, claro, estas dinámicas de violencia, limpieza y lógica paramilitar se traducen dentro de la construcción de lo que somos. Ahora, nuevamente, algunos participantes se identifican con estas ideas y otros se diferencian con ellas o hacen una valoración distinta de ellas, una valoración crítica. Entonces, se plantea que en Antioquia hay una orientación política hegemónica, que es un departamento muy de derecha, muy tradicionalista y muy conservador, desde lo que plantean los participantes de acuerdo con el proceso de paz, y estos participantes han ido tomando distancia crítica. Sin embargo, aquí viene algo muy valioso, esta distancia crítica no se vive al margen del dolor. Como emoción que surge del límite que se traza entre lo que éramos y lo que yo ahora soy. Esto genera dolor. Distanciarse culturalmente, simbólicamente produce dolor. Y no solamente dolor por ese distanciamiento, sino también por las consecuencias que genera en la dinámica familiar. Ahora, además de todo ese marco cultural, intervienen también dentro de esa construcción identitaria las posiciones ideológicas que han asumido los participantes dentro del espectro político. Encontramos que la mayoría de los participantes en desacuerdo se asumen a sí mismos como de derecha y mencionan, por ejemplo, no derecha general, ortodoxos o centro derecha, mientras que los participantes de acuerdo se asumen como de izquierda general, de izquierda socialdemócrata o de centro izquierda. Para los participantes en desacuerdo con el proceso, la derecha involucra un sistema de valores que incluye la legalidad, el trabajo, la seguridad, valores judeocristianos. Se considera esta como la posición correcta y hay una idea de lo justo entendida como estos méritos individuales. Es decir, el que tiene más es porque trabajó más y se esforzó más y eso es lo justo. Mientras que para los participantes de acuerdo, la derecha se significa como productora de injusticia, de un orden social injusto que se basa en una ideología de progreso y de trabajo que es afín al capitalismo neoliberal, pero que es una postura equivocada porque todos los años de derecha que ha tenido Colombia bajo el gobierno nos muestran que no funciona, es la posición que defiende. Ahora, la izquierda. Para los participantes en desacuerdo, la izquierda se valora como el asistencialismo, el subsidio, la holgazanería, se equipara con el comunismo y las guerrillas, se valora como injusta, se asimila a la ilegalidad y el narcotráfico y se considera que busca la revolución a través de la violencia. Mientras que para los participantes de acuerdo, la izquierda se valora como la búsqueda de la igualdad, de la equidad, de la libertad y con una idea de justicia fundamentada en las condiciones estructurales. Entonces, vemos que ambos, existe una valoración de los otros en términos negativos, ¿cierto? Yo valoro la idea del otro, sea la izquierda o sea la derecha, en términos negativos, valoro la propia posición como la posición correcta o la contraria como la incorrecta, lo que se ve abonado por ese escenario de sobrepolitización y polarización. Como sé que se me acabó el tiempo, voy a usar un minutico para terminar con esta idea. Regálenme un segundo. Y es que, ¿qué observamos? Que en un contexto de conflicto prolongado hemos ido construyendo identidades, o sea, la idea de lo que yo soy y de lo que nosotros somos, desde una lógica sacralizada, polarizada, desde una lógica también mediada por ese autoritarismo cultural que dificulta la relación con la diferencia.
Y esto se erige en una barrera psicosocial para la paz. Necesitamos otros referentes identitarios que posibiliten realmente la construcción de una cultura democrática, donde la diferencia no se deslegitime, donde las posiciones políticas contrarias puedan coexistir, negociar, consensuar, como se supone que ocurre en un orden democrático. Y entonces aquí está el reto para transformar estas barreras psicosociales para la paz que se construyen dentro de esa configuración identitaria. Muchísimas gracias.